Bien, muy buenas noches para todos. Mediante la gracia de Dios, nuevamente hoy estamos de pie y abriendo la palabra de Dios para poder compartir una enseñanza más en esta reunión de la sociedad de jóvenes, siempre por este medio, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar estudiando un poco de antropología bíblica, aunque suena un lenguaje un poquito técnico, ¿verdad? En realidad lo que vamos a ver en esta noche es básicamente qué es lo que dice la Biblia sobre el ser humano. Y nos vamos a centrar en, en varios aspectos, ¿verdad? Por lo menos dos aspectos que van a ser algo así como el puntapié inicial, ¿verdad? De una serie. Vamos a ver cuántos capítulos vamos a estar tratando el tema de la antropología bíblica. Así como hemos estudiado que es importante conocer a Dios, también hemos estudiado cuáles son sus atributos y porque justamente los teólogos reformados y los teólogos sistemáticos especialmente siempre apuntaron que la manera en que el hombre puede conocerse a sí mismo es siempre primero mirando a Dios. Por eso entonces miramos sus atributos, los clasificamos en comunicables y no comunicables, vimos muchos aspectos de Dios que a veces de repente no solemos tratar. Creemos a veces que nuestro Dios es algo muy simple, sencillo y realmente es algo bastante complejo y a veces difícil de entender para la mente humana. Pero una vez que miramos a Dios, podemos entonces mirarnos a nosotros mismos y ver entonces cómo nosotros nos presentamos delante de un Dios que tiene esos atributos de los cuales estuvimos hablando. Su santidad, su grandeza, su gracia, su amor, su misericordia, su ira, su justicia y todo ello. Entonces vamos a mirar al hombre desde la perspectiva de Dios. Entonces iniciamos orando a Dios pidiendo que Él nos pueda iluminar con su Espíritu Santo en esta noche. Padre eterno, al abrir tu palabra en esta noche, queremos pedirte que tú, Señor, nos puedas realmente abrir la mente también. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir el mensaje de tu palabra y aquello que tú quieres hablarnos. Nosotros te bendecimos, exaltamos tu santo nombre y Señora, al abrir tu palabra, queremos que tú nos reveles y nos muestres, Señor, lo que tú piensas de nosotros, para qué hemos sido creados, cuál es el propósito por el cual tú nos has hecho. Y en esta noche bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor, como Dios soberano. También nos presentamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados. Confesamos, Señor, que somos pecadores indignos delante de un Dios santo. Y que nos apropiamos, Señor, de la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando arrancamos esta serie de teología sistemática en un pantallazo, ¿verdad? Bueno, pretendíamos hacer unos cuantos capítulos, no tantos, ¿verdad? Hoy vamos en el capítulo número 17. Entonces, cuando estuvimos hablando, si se dan cuenta aquí en este esquema, en este mapa conceptual, ¿verdad? Hablamos al inicio de la Biblia, hablamos de las características de la Biblia, la inerrancia de la palabra de Dios, estuvimos hablando de cómo fue revelada al hombre y muchos aspectos de la Biblia. Luego nos centramos en lo que se llama la teología propiamente dicha, que es el centrarse en el conocimiento de Dios, de quién es Dios, cuáles son sus atributos, cómo le adoramos a Él, ¿verdad? Sus características. Y en esta tercera sección de lo que es teología sistemática, vamos a ver la antropología, pero desde el punto de vista bíblico. Antropología, entonces, desde el punto de vista bíblico. Luego tenemos otros capítulos más también de lo que es la teología sistemática, que Dios mediante y por su gracia podríamos seguir avanzando. Entonces hoy nos centramos en antropología bíblica. El bosquejo para esta noche es, vamos a dar una introducción, viendo en primer lugar qué es lo que significa hombre o ser humano. Vamos a ver en segundo lugar por qué Dios creó al hombre y en tercer lugar cuál es nuestro propósito en esta vida. La verdad que son preguntas muy trascendentales y muy existenciales para el ser humano. De hecho que básicamente toda persona en algún momento de su vida se pregunta cuál es mi verdadero propósito en esta vida, para qué he sido diseñado. Y nadie quiere, digamos, venir por accidente a este mundo. A veces existe ese concepto en el mundo, entre los hombres, ¿verdad?, de que algunas personas vienen por accidente. Pero en los planes de Dios
Jamás ocurre ningún accidente porque Él es un Dios muy ordenado que tiene todo bajo su dominio y su control. Eso lo hemos visto cuando estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios. Entonces todos nosotros hemos sido creados con un propósito y en esta noche vamos a hablar de cuál es ese propósito. Lo primero que vamos a ver es la introducción, ¿verdad?, del uso de este término que llamamos hombre. A veces hay personas que en este tiempo surge justamente la lucha, ¿verdad?, de hablar hombre, mujer, la lucha de los géneros, dice la gente de hoy día, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto, sobre este término? Para eso quiero citar justamente Génesis capítulo 5, versículos 1 al 2. Vamos a ir en el capítulo 5, luego vamos a retroceder al 2 y luego al 1. Entonces, este capítulo de Génesis dice, versículo 1 y 2 del capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces aquí hay unas observaciones que hacer sobre el término hombre, ¿verdad? Entonces dice que Dios creó al hombre. Ese es el primer principio. No provenimos de ninguna evolución. No es que Dios creó al mono y el mono fue evolucionando hasta convertirse hombre, como decía Teilhard de Chardin, que es un teólogo jesuita, ¿verdad?, católico por cierto, ¿verdad?, que sostenía esta creencia. Entonces el catolicismo romano hoy en día está muy ceñido a básicamente Dios creó al hombre, pero en conjunto con la evolución. Nosotros que creemos en la palabra de Dios, creemos literalmente que Dios creó al hombre, le dio inteligencia y es más, le dio algo de una partícula divina que es la semejanza que tiene Dios con el hombre y el hombre con Dios. Aquí dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Es decir, la segunda gran verdad es que el ser humano, el hombre, es semejante a Dios, tanto el hombre como la mujer. Aquí la palabra hombre es en sentido genérico a toda la raza humana, al ser humano. Entonces, la primera enseñanza, Dios creó al hombre. La segunda enseñanza, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Una similitud, similar a Dios. Tiene cualidades que comparte con Dios y muchas de estas cualidades las hemos estudiado cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios. El hombre también tiene santidad porque el hombre, sobre todo regenerado por el Espíritu Santo, practica la santidad. El hombre regenerado también por el Espíritu Santo, ¿verdad?, busca la justicia, no la suya propia, sino la que Cristo le dio. Y es más, si seguimos citando, hay varios atributos que comparte Dios con el hombre, es decir, que tiene Dios y que el hombre también tiene. Por eso decimos que el hombre fue creado semejante a Dios. Y esto vamos a ahondar mucho más en la segunda parte de esta enseñanza el próximo sábado. Luego en el versículo 2, otra enseñanza, varón y hembra los creó. Entonces los dos sexos fueron creados por Dios, varón y hembra. Entonces no creó un tercer sexo, Dios creó al varón y creó a la mujer. Y es más, los bendijo, dio su bendición, que él estaba de acuerdo con eso, y dice, llamó el nombre de ellos Adán. Entonces en un principio, originalmente, el nombre, ¿verdad?, tanto del hombre como la mujer era Adán, ¿verdad? Hablamos en este sentido, en un sentido genérico, ¿verdad? La palabra Adán viene de la palabra hebrea Adamá. ¿Qué significa Adamá? Significa tierra, porque el ser humano, tanto el hombre como la mujer, fueron forjados y formados por Dios desde el polvo de la tierra. Ese es el origen. Así como hay seres celestiales que fueron hechos por Dios con cualidades como el fuego, ¿verdad?, como los serafines. Otros seres tienen otras cualidades diferentes, como el aire, algunos ángeles. Así nosotros hemos sido hechos y creados por Él del elemento tierra, del polvo. Otro versículo que nos da una pauta, que es lo que significa la palabra hombre, es Génesis capítulo 2, siempre volviendo a los principios.
al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23. Ahí vamos a ver entonces cómo Dios, en este relato, es la manera de contar cómo fue creada la mujer. Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, al que existía en ese tiempo y al que la Biblia denomina como Adán. Él quedó dormido y entonces dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, es decir, formó de la sustancia misma del hombre, tomó una parte para crear y forjar también o formar a la mujer. De la costilla dice que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces los sabios del Talmud siempre dijeron, ¿por qué Dios creó a la mujer de la costilla? La palabra costilla en el idioma hebreo es la palabra akev, significa costado. Y entonces porque ni es superior al hombre ni es inferior al hombre. Esa es la explicación que dan los sabios del Talmud con respecto a por qué la mujer fue creada de la costilla del hombre. Entonces la Biblia ni es machista ni tampoco es feminista, ¿verdad? Como hoy día hay esa lucha y esa tendencia a la polarización, ¿verdad? Pero sí, la Biblia es clara. Dios forjó al hombre, a la mujer y le dio responsabilidades, y las responsabilidades son diferentes tanto para el hombre como la mujer. Y esto fue también trastocado por la caída del hombre y de la mujer allá en el huerto de Edén, y entonces mucho de la visión original que Dios tenía fue trastocada por causa del pecado. Eso vamos a verlo cuando estudiemos el origen del pecado y las consecuencias que ha tenido sobre la raza humana. Cuando Adán vio a la mujer, dice, la expresión que surgió de él fue, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Forma parte de mí, algo que fue extraído, sacado de mí y fue creado, ¿verdad? Con el hálito de vida que Dios también le dio a Adán, ¿verdad? Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Un término que en la actualidad generalmente no usamos, ¿verdad? Pero en el idioma hebreo, la palabra hombre o varón, ¿verdad? Significa la palabra ish. Y entonces varona, ¿verdad? Mujer es isha, ¿verdad? Entonces de ahí deriva el mismo término. Pero generalmente es una palabra que no utilizamos, tanto en nuestro lenguaje castellano actual, ¿verdad? Otro texto que nos habla sobre la creación del hombre es Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, importante recalcar que la Biblia tiene y declara este principio, que el hombre y la mujer, la raza humana en general, tienen esta similitud porque fueron hechos o creados por Dios a la imagen y comparten atributos también con Dios. Esto vamos a profundizar, como les decía, el próximo sábado más en detalle. Las dos preguntas que nosotros queremos responder en esta noche son las siguientes. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? En primer lugar, tenemos que entender que Dios, y esto hablamos ya el sábado pasado y concluimos, hablamos de Dios como una Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con una comunión íntima, indescriptible, inentendible para el ser humano. Es decir, Dios no estaba y nunca estuvo solo. No fue la soledad lo que le impulsó crear al hombre. Dios tampoco, como dice esta primera sentencia, no necesitaba crear al hombre. ¿Se acuerdan que hablamos que uno de los atributos de Dios era la aceidad de Dios? ¿Qué significa la aceidad? Significa la independencia total de Dios, y al contrario, el hombre es totalmente dependiente de este ser que lo creó, el ser supremo, el creador. Pero Dios no necesitaba crear al hombre. Si nosotros vemos cómo se manejaba la Trinidad y cómo ellos vivían y viven todavía, ¿verdad?, en un ambiente de mucha comunión, y todo lo hacen en acuerdo, no hay una opinión adversa, ellos coinciden en lo que quiere, porque es un solo Dios y tres personas. Juan capítulo 17, versículo 24 dice así: Padre, y está hablando Jesús, un texto que ya lo hemos leído. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, había una relación antes de crear al ser humano, antes de la fundación del mundo, en que el Padre amaba al Hijo. Esto es lo que describe aquí la relación que Jesús tenía con el Padre. Es decir, no era la soledad lo que le impulsó crear al hombre, a Dios crear al hombre, sino que más bien era otro propósito, tenía otro propósito, porque Dios realmente no necesitaba crear al hombre. Pero, dice, nos creó para su propia gloria. O sea, el propósito original, ¿verdad? ¿Por qué Dios, la respuesta a esta pregunta, por qué Dios creó al hombre? Él nos creó para su gloria. Entonces nosotros hemos sido creados, vos y yo, hemos sido creados a su imagen para darle la gloria solamente a Él. ¿Esto dónde dice la Biblia? La Biblia dice esto en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 7. Y dice así, está hablando Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Ahí hay tres verbos que reflejan el actuar de Dios. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos hizo. ¿Y para qué Dios nos creó, nos formó y nos hizo? Para gloria de Él. Dios, hablando en primera persona, dice, para gloria mía, yo creé al hombre, yo formé al hombre, yo hice al hombre. Y especialmente en este texto se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Sabemos que esto se aplica a toda la raza humana, porque todo ser humano, por más rebelde que sea al llamado de Dios y al llamado del Evangelio, el propósito para el cual fue creado es para darle la gloria a Dios. ¿Cómo es posible esto? Hay personas que le rechazan, hay personas que se rebelan contra Dios, y son personas que también fueron creadas para glorificarle a Dios, aún con su condenación. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Pero nosotros hemos sido elegidos por Dios para darle gloria, sobre todo gloria porque hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido salvados por la fe, porque el Espíritu Santo actuó en nuestros corazones y regeneró ese corazón de piedra que tiene el ser humano por el pecado original. Y cuando hemos escuchado la palabra del Evangelio, la única palabra que puede levantar a los muertos, hemos creído y hemos aceptado porque Él mismo obró a través de su Espíritu el accionar de regenerar el corazón del hombre para poder escuchar ese Evangelio. Si el Espíritu de Dios no hiciese eso, ninguno de nosotros creería en el Evangelio. Entonces Él nos creó para su propia gloria. El Nuevo Testamento además lo confirma claramente. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice así. En quien, está hablando entonces de Cristo, también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Entonces, como les decía, si bien toda la raza humana fue hecha, formada y creada para darle gloria a Dios, principalmente esto se aplica al hombre que cree en Cristo, no por su mérito propio, sino por una obra misma de Dios. Porque acá dice claramente, nosotros hemos obtenido herencia, tenemos algo que heredamos, Él nos da. Y hemos sido predestinados. Él trazó ese plan para seleccionarnos y elegirnos. Y conforme esto a un propósito, tenía y obedecía un plan trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nos habla también de la soberanía de Dios, porque dice, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y aquí el verso 12, el propósito, que lo confirma el Nuevo Testamento, para que seamos para alabanza de su gloria. Entonces nosotros hemos sido creados por Dios para dar alabanza de su gloria. La palabra gloria es una palabra que significa peso, significa esto, majestad, brillo. Hemos sido entonces creados para alabar su brillo, su majestad.
¿Quiénes? Nosotros que primero hemos confiado en Cristo Jesús. Entonces, no necesitaba Dios crear al hombre, pero Él nos creó para su propia gloria. Eso lo dice el Antiguo y también lo dice el Nuevo Testamento. Por tanto, como consecuencia de esto, nosotros estamos llamados a hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Entonces, el lugar donde vos estás, donde yo estoy, lo que estamos haciendo, la labor que estamos realizando, está destinada a glorificar a Dios, sea lo que sea que hagas. Y eso es justamente un principio de la reforma, que trajo la reforma protestante del siglo XVI, fue el hecho de que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Una de las más grandes máximas de los reformadores fue la frase soli Deo gloria. Solamente la gloria es para Dios, porque hemos sido llamados para ese propósito. Anteriormente, antes de la reforma, antes que Dios permitiera esto de la reforma, los hombres pensaban que solamente se podía alabar, glorificar y adorar a Dios en un lugar o siendo parte del clero, del sacerdocio, realizando este tipo de actividades. Pero gracias a Dios, Dios trajo hombres que vieron lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron no. Y Lutero decía una frase muy clara, ¿verdad? La mujer que barre su casa con una escoba le da tanto la gloria a Dios como aquel sacerdote que está allí haciendo su misa. Eso cuando estamos hablando de Lutero antes de ser convertido al Evangelio, él ya tenía ese concepto. Y es el concepto bíblico. Dios nos creó con ese propósito y nosotros, sea la labor que estemos realizando, estamos dándole la gloria a Dios. Y Dios te eligió y te llamó con la vocación de ser, no sé, un profesor, una profesora, una docente, una psicóloga, trabajar en diseño gráfico. Todas las profesiones y todos los trabajos que te imagines que pueda haber, fue con el propósito de darle la gloria a Dios con lo que haces. Y no solamente nuestro trabajo, nuestra vida está destinada a darle la gloria a Dios. Y no solamente nuestra vida, también nuestra muerte está destinada para darle la gloria a Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos, dice la Biblia. Y un texto que me gustaría utilizar para argumentar y también poner a pie este argumento está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y escuchen esta máxima que yo creo que todos podemos adoptar para nuestro estilo de vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, por ende, vos tenés que saber de que esa función no es para que el hombre te vea. Quizás Dios puso otras personas que son tus superiores que están mirándote también. Pero vos como creyente y yo como creyente en realidad no hacemos lo que hacemos para que el ojo nos vea. No hacemos lo que hacemos para que otros nos vean y tampoco hacemos lo que hacemos porque otros nos ven. Lo hacemos solamente para la gloria de Dios. Él es el único a quien nosotros estamos llamados a dar cuenta de lo que hacemos. Y si estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, evidentemente estamos haciendo las cosas para el creador de todo el universo y las cosas que hacemos para Él las tenemos que hacer con excelencia, con dedicación y con empeño. Sea que fuiste llamado a estar estudiando ahora para rendir un examen, o sea que fuiste llamado a trabajar en determinado sitio, todo lo que estás haciendo tenés que hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el por qué Dios creó al hombre. El segundo punto de nuestra enseñanza de hoy es ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? Entonces ya sabemos por qué hemos sido creados. Hemos sido creados para glorificarle a Él. Y entonces esto vamos a enfatizar mucho más con el propósito de nuestra vida. A veces uno dice, bueno, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Y a veces uno desconoce, ¿verdad? Desconoce. Y hay una pregunta que justamente está en la Confesión de Westminster, ¿verdad? Que dice así, ¿cuál es el propósito mío en esta vida? Y el propósito mío en esta vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. O sea, Él es nuestro centro. La vida
nuestra debe girar en torno a Él. Él es el centro del universo. El hombre no es el centro del universo. Por eso la antropología humana se contrapone con la antropología bíblica. En la antropología bíblica, ¿quién es el centro de este universo? Es Dios, nuestro creador. Él es el supremo. Yo no soy el centro de esa creación. Aunque ese creador me amó y derramó su vida por mí, me dio gracia para que yo pueda ser salvado. Sin embargo, el centro es Él. Él es el absoluto y Él es el soberano. En la antropología humana, generalmente tratan de poner al hombre en el centro del universo y lo dejan a Dios a un costado. Eso es lo que nosotros hoy día estamos viviendo en toda la realidad de este posmodernismo, en esta era que nos toca estar transitando y viviendo como creyentes. Todo gira en torno al hombre. Inclusive en la iglesia a veces todo gira en torno al hombre y esto no debería ser así. Todo debe girar en torno a Dios porque Él es el centro. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito en esta vida, como dice esta primera sentencia, y lo puse en primera persona, ¿verdad? Para que podamos apropiarnos de esto. Mi propósito en esta vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Yo quiero que esto quede fijado y grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Mi propósito en esta vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Estas dos cosas, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, no se pueden contraponer. A veces el hombre cree que la vida centrada en Dios es una vida aburrida, pero eso solamente lo entiende así aquel que piensa de una manera equivocada, porque la vida centrada en Dios es una vida de mucho gozo. Es una vida donde hay mucho deleite, porque el centro del universo y la fuente de todo deleite es Dios, es el amado en quien nosotros ponemos y depositamos nuestra confianza. Y Él tiene este propósito. Fíjense lo que dijo Jesús con respecto al por qué Él vino a esta tierra. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces este versículo es un poco tergiversado, sobre todo la palabra abundancia, ¿verdad? Entonces muchos lo asocian a ciertos aspectos y sobre todo se enfocan mucho en las riquezas materiales. Pero yo les traje por eso a colación la definición de la concordancia Strong sobre lo que es la abundancia y me parece un concepto mucho más completo. Y lean, ahí lo tienen. Abundancia es una vida real, genuina, una vida activa, una vida vigorosa, dedicada a Dios, bendecida de aquellos que ponen su confianza en Cristo en este mundo y que será consumada después de la resurrección y que durará para siempre. Entonces, una vida en abundancia es una vida centrada totalmente en Dios, una vida que está dedicada a Él, en la que Dios no es un apéndice del que nos recordamos solamente los domingos, sino forma parte de nuestro centro, del eje de todo lo que hacemos en nuestras vidas, en nuestras familias. Cuando comemos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Él es el centro de nuestra vida y nuestro propósito entonces es darle la gloria a Él y disfrutar y vivir esta vida con gozo, esta vida abundante que Él nos trajo a través de Cristo Jesús. La segunda sentencia, nuestra vida es una vida de gozo y de deleite en Dios y nuestra relación con Jesucristo. Ahí hay fuente de mucho gozo y de mucho placer realmente. Él nos trae gozo, nos podemos deleitar en Dios, de hecho que es un mandamiento. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. No dice puedes deleitarte, sino dice deleítate a sí mismo en Jehová, como un imperativo. Y de nuestra relación con Jesucristo. Y yo quisiera traer entonces a colación algunos textos especialmente extraídos de los Salmos, porque los Salmos son poesía que tiene la Biblia y que está destinada a revelar hasta lo más profundo y recóndito de las emociones del hombre, sobre todo aquel hombre que pasa por valles de sombras, de muerte, tribulaciones, aflicciones, y que luego ve la gloria cuando se enfoca su vida en su Creador. Y dice el Salmo 16, voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11, y vamos a ir comentando. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa.
tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones, dice la versión que yo tengo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. También mi carne reposará segura. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Este es un salmo que especialmente se aplica a Cristo, pero también nosotros como coherederos con Cristo podemos aplicar muchas de estas promesas a nuestras propias vidas. ¿Quién es la porción de nuestra herencia? ¿Qué es algo que valioso? ¿Quién es lo más valioso en nuestra vida? Es Jehová, porque Él es la porción de mi herencia, Él es mi copa. Y también dice de Dios que Él es el que sustenta mi suerte no en el sentido de azar, sino mi destino está en manos de Dios. Eso es lo que significa tú sustentas mi suerte. Mi destino, mi futuro, aquello que a veces me causa incertidumbre, que no sé para dónde voy a ir, si voy a tener, si no voy a tener, si estoy enfermo, me voy a sanar. Esa incertidumbre que está en nuestros corazones, dice la Biblia, Él sustenta mi destino, está en sus manos. Pero dice también el verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, la herencia que me tocó, que es Cristo Jesús, es deleitosa realmente. El verdadero placer y el verdadero deleite que nosotros podemos hallar solamente lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Y dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque Cristo es hermoso, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Su belleza trasciende lo humanamente evidenciable por palabras. Pero fíjense el presente detalle. No todos lo perciben de esa manera. Es más, una persona con el corazón que no está regenerado ve a Cristo Jesús como algo digno de ser rechazado, como algo horrible, como algo feo. ¿Por qué? Porque no fue tocado por la iluminación del Espíritu Santo, esa regeneración que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones de piedra y que nos permite ver la belleza de Cristo Jesús. Verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. Entonces cuando nosotros tenemos a Dios por nuestra diestra, es decir, estamos cerca de Él, porque Él siempre está cerca, nunca se aleja de sus hijos, pero somos a veces nosotros los que nos alejamos. Si estamos cerca de Él, no vamos a ser conmovidos. No tendremos temor de nada, de lo que el futuro pueda traernos para nosotros, porque sabemos que el futuro está en manos de Dios. Mi corazón, dice el verso 9, por tanto, se alegra. La vida del creyente es una vida de alegría, de mucho gozo. Lutero decía, el creyente, el que cree en Cristo Jesús, es el ser más libre que hay en toda la tierra. El que no cree en Cristo es un ser atado al pecado. Pero nosotros tenemos esta libertad a la que Cristo nos trajo con la obra que hizo en la cruz. Dice este creyente, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. Mi gloria no es la mía, es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Porque yo no tengo nada de lo que yo pueda jactarme. Ni siquiera yo vine a Dios porque yo decidí venir a Dios, sino que Él me atrajo hacia Él. Esa es la elección. Mi carne reposará segura. Mi cuerpo va a reposar seguro cuando está en las manos de Dios. Porque Él promete no dejarnos. Nuestra alma, aquí traduce en el infierno, pero es en el Seol, en el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nos habla de la resurrección de los creyentes. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. Y hay plenitud de gozo en su presencia. O sea que hay no un gozo a medias, sino un gozo pleno cuando estamos aferrados a Cristo. Y cuando estemos en su presencia, ese gozo será total. Delicias en su diestra, en la diestra de Dios hay para siempre. Otro salmo, Salmo 27, versículos 1 al 6. Si a veces no sabemos para qué hemos sido creados, cuál es el propósito, les recuerdo, nuestro propósito ha sido y siempre será glorificar a Dios
para siempre, disfrutar de Él para siempre. Cuando a veces sientas que estás atemorizado por alguna circunstancia, le decimos al Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay nada de lo cual yo necesito temer, sino solamente de Dios. El Nuevo Testamento nos recalca y nos dice: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Pero deben temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Ese es Dios, el único al cual nosotros tenemos que tener temor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sabemos nosotros que este es un salmo de David y él pasó por estas circunstancias en las que había gente que le rodeaba y le quería destruir. Sobre todo Saúl, ¿verdad? Su suegro mismo, que quería destruirlo, quería matarlo. Pero él clamaba a Dios y decía: aunque un ejército esté a mi alrededor, aunque esté en alguna circunstancia que yo no pueda controlar, y cuando todo salga de mi capacidad de resolver, mi corazón no va a temer. Aunque se levante un ejército y se levante guerra, yo voy a seguir confiando en Dios. Pero ¿cuál era el secreto de David? El secreto era: una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entiendan entonces que ellos vivían en los tiempos del Antiguo Testamento, en los cuales la presencia de Dios estaba asociada a un lugar físico. Nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, no tenemos ningún lugar físico que está asociado a la presencia de Dios, porque Dios está en nuestros mismos corazones. Pero el núcleo y el centro de la vida de David era este: yo he demandado. Ni siquiera es algo que él ha solicitado, si es tu voluntad. Dijo: yo he demandado a Jehová. Esto exijo de Dios, que yo siempre esté presente para poder contemplar la hermosura de Dios y para poder estar meditando en su templo. O sea, las dos cosas que hacía David y que eran la fuente de la confianza de él, aún en medio de circunstancias adversas, era que él podía contemplar la hermosura de Dios, ver sus atributos, ver su belleza, ver cada uno de estos atributos que hemos estudiado, aplicarlos a su vida y meditar en todo esto. Porque dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él nos promete esa protección, escondedero y refugio en medio de la tormenta. Me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos a Jehová. Entonces nuestra vida es una vida de gozo, una vida de deleite. Aquí dice sacrificios de júbilo. Sacrificios de júbilo son sacrificios de mucho gozo, ¿verdad?, delante de Dios, que está fundamentado justamente en la adoración a Dios, porque dice: cantaré y entonaré salmos a Jehová. Esos eran los sacrificios de júbilo, los cantos y los salmos que iban dirigidos a enfocar su mente y su corazón en la hermosura de Dios y en su belleza. La vida, entonces, como reiteramos, la vida del creyente es una vida realmente de gozo, una vida de alegría. Otro texto, el Salmo 73, dice así. Salmo capítulo 73, versículos 23 al 28. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de mi mano derecha. Eso tenemos que leerlo como una promesa para nuestra vida. Dios nos tomó a nosotros de nuestras manos. Él nos sustenta y nos sostiene. Verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Durante toda nuestra vida Dios nos va a estar guiando si nos aferramos a Él, y cuando estemos en el lecho de muerte Él nos va a seguir guiando porque va a recibirnos en su gloria. Verso 25, como decía este salmista, que en este caso era Asaf, y su vida estaba también centrada en Dios, decía él: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que nosotros podamos realmente decir esto mismo de Dios: yo no necesito nada más
que solo la presencia de Dios en mi vida, si Él está conmigo, eso es suficiente. Si esa intensidad de pasión por Dios nosotros no tenemos hacia Él, probablemente tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver cuáles son esas barreras que cortan esta relación de gozo que tenemos y de necesidad de Dios en nuestras vidas. Si Dios solamente es un apéndice en nuestra vida o algo del cual nos acordamos ciertos días especiales, entonces no estamos viviendo nuestra vida centrada en Dios, que es la vida que describe la Biblia de cómo un creyente tiene que estar en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista estaba atravesando por situaciones difíciles en su cuerpo. Mi carne, dice, mi cuerpo, mi corazón están desfalleciendo. Tanto su cuerpo como todo lo que era su decisión, su capacidad emocional estaba desfalleciendo, pero él decía, la roca de mi corazón, mi porción, mi herencia es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú cortarás a todo aquel que fornicando se aparta de ti. Entonces no debemos apartarnos de Dios, porque aquel que se aparta de Dios, dice la Biblia, va a perecer. La única esperanza para el hombre es si estamos cerca de Dios y nos aferramos a Él. Y en cuanto a mí, dice Asaf, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. La esperanza del creyente solamente está en Dios, no está en los hombres, no está en los cambios políticos, no está en los cambios sociales, no está tampoco en el dinero. Está nuestra esperanza fundamentada verdaderamente, si somos creyentes, solamente en Dios. Ahora, la actitud normal del cristiano es regocijarse en el Señor y en las lecciones de la vida que Él nos da. Esto no significa que nosotros no vamos a pasar situaciones difíciles. Justamente significan lo contrario. Significa que a pesar de las situaciones o circunstancias difíciles, Dios va a estar a nuestro lado si nosotros nos aferramos plenamente a Él. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense esto. Nosotros hemos sido declarados justos por la fe y tenemos paz para con Dios. Esto a veces nosotros que memorizamos textos nos suena algo repetitivo, pero el hombre sin Dios está en guerra con Dios. Dios es enemigo del hombre cuando el hombre no le conoce y no se humilla delante de él. Pero nosotros que nos humillamos y que nos hemos acercado a través de la fe, la gracia y la obra de Dios, hemos sido declarados justos por Él y tenemos esa paz con nuestro Dios. También a través de esto tenemos entrada, verso 2, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El creyente está firme en la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos en nuestras propias fuerzas, no nos gloriamos en nuestra propia inteligencia, no nos gloriamos en nuestra propia capacidad, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Aquí hay algo muy difícil, pero que también es clave. A veces es más sencillo darle la gloria a Dios cuando atravesamos circunstancias fáciles, cuando nos va bien en la vida, cuando no tenemos luchas, cuando no hay tribulaciones. Pero el desafío del creyente es darle la gloria a Dios aun cuando está atravesando circunstancias adversas en su vida. Y dice así, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Le damos la gloria a Dios aun a pesar de las tribulaciones que estamos pasando, sabiendo que el propósito del sufrimiento y de la tribulación es provocar en nosotros paciencia, no una paciencia de algo que uno espera de manera pasiva, sino produce en nosotros la palabra macrothumia, que significa produce perseverancia. Para que el cristiano persevere tiene que atravesar por pruebas, tiene que atravesar tribulaciones. Y esta perseverancia realmente prueba nuestra fe, y nuestra fe que es probada provoca en nosotros esperanza de que nosotros hemos de recibir esa herencia en plenitud. Y esta esperanza no avergüenza.
Ese es el propósito del sufrimiento y de las tribulaciones en la vida del cristiano. Y la actitud del creyente es regocijarse en el Señor aún a pesar de las dificultades. Filipenses, otro texto clave que tiene que quedar clavado en nuestra mente. Filipenses 4:4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Difícil? De seguro lo es. No es sencillo esto. Pero no está en nuestras fuerzas. Está en las fuerzas que Dios nos da y nos proporciona a través de su Espíritu. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, regocijaos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice así. Y estas son sentencias bien prácticas. Así como Dios nos dice, regocíjense siempre, aún en las pruebas. Dice verso 16, estén siempre gozosos. Un mandamiento que reiteradamente nos dice, estemos gozosos. Ese es un gozo que proviene de una paz que no entiende el ser humano. No entiende el ser humano sin Cristo. Otro texto, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, aquí está la clave. La voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Otro texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual dice, vosotros mucho os alegráis. El creyente se alegra y se regocija, dice, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. Entonces, a pesar de esas pruebas, a pesar de esa aflicción, nosotros estamos alegres y gozosos, porque estas aflicciones son pasajeras. Verso 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Así como el oro, todas las impurezas del oro salen cuando el oro es derretido en el torno, en el fuego, en el horno de fuego. De la misma manera nosotros en el sufrimiento somos forjados más y más en gozo, en alegría, en dependencia de Él. Y nuestra fe es probada si podemos resistir realmente. Que no es creyente. A veces dice, yo conocí a Cristo, pero después se alejó y nunca más volvió a Cristo. No, el creyente verdadero persevera en esta gracia, porque a pesar de las pruebas, Él se sustenta y se sostiene en Dios. Y la última parte, cuando nosotros, dice, glorificamos a Dios y gozamos en Él, Él también se goza en nosotros. Entonces, cuando yo glorifico a Dios, verdaderamente cumplo mi propósito de darle la gloria a Dios y me gozo en Él a pesar, sea lo bueno, sea lo malo que me pase, las aflicciones que pase o momentos de mucha alegría, igual yo me gozo en Él. Entonces dice la Biblia que Dios también se goza en nosotros. ¿Dónde dice esto la Biblia? La Biblia dice esto en Isaías, capítulo 62, versículo 5. Dice, pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo. Entonces ahí está hablando justamente de, no sé, un novio que está allí esperando por su novia para casarse. Y bueno, y su corazón está ahí tembloroso, con mucho miedo, incertidumbre quizás, ¿verdad? Pero gozoso. Y bueno, y esto se revela ahí la alegría y el gozo cuando viene y entra la novia. Y la misma metáfora y comparación usa Dios para decir de nosotros que si nosotros realmente nos gozamos en Él, si enfocamos nuestra vida en Él, Él de la misma manera se va a gozar por nosotros, porque nosotros formamos parte de lo que la Biblia dice, la esposa del Cordero, la esposa del Cordero. Sofonías, otro texto del Antiguo Testamento, allí medio perdido, ¿verdad? Entre los profetas menores, ¿verdad? Pero es un texto que yo creo que podemos rescatarlo hoy. Sofonías 3, versículo 14, y es una verdad que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos. Canta, oh hija de Sión,
Da voces de júbilo, de alegría significa esto. Gritos de alegría. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hay un llamado imperativo al gozo. Hija de Jerusalén, Jehová, verso 15, ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Jehová apartó el juicio de nosotros. Él nos rescató de la ira venidera. Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros en la cruz. Por eso podemos gozarnos y regocijarnos con mucho júbilo, porque Él ha apartado estos juicios de nuestro corazón, ha apartado este juicio que Él mismo tiene sobre nosotros cuando aún no estamos a los pies de Él. Él es nuestro Rey y nunca más veremos el mal. Verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Verso 17. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces Jehová nuestro Dios está en medio de nosotros, a través de su Espíritu. Él está en nosotros inclusive. Otra versión dice Jehová poderoso guerrero. Él salvará, y también dice se gozará sobre ti, sobre mí, sobre vos, con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cantares, con cánticos. Entonces, recapitulando, mi propósito en esta vida es darle la gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra vida entonces es una vida de gozo, de deleite, cuando estamos enfocados en esta relación en Dios y Jesucristo. La actitud normal del creyente es regocijarse aún a pesar de la aflicción. Y cuando nosotros nos regocijamos y nos glorificamos, nos gloriamos en Dios y le damos la gloria a Él, Él también se goza en nosotros. Conclusiones. Dios me creó para su propia gloria. Esto es algo que yo tengo que decirme a mí mismo. Dios me creó a mí para su propia gloria. 2. Estoy llamado a hacer todo lo que hago para la gloria de Dios. Debo vivir haciendo todo lo que hago para glorificarle a Él. Y la tercera conclusión, mi propósito en esta vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es mi propósito entonces. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta jornada. Dios pueda sustentarnos, bendecirnos y que nuestras vidas realmente estén enfocadas plenamente en Él. Dios les bendiga.